O el denominado principio de impregnación ambiental, que sostiene que todo lo que decimos en este mundo queda registrado en un campo o dimensión que la ciencia aún no ha podido localizar. Podemos percibir un eco de estas ideas en los testimonios que obtuvimos en la feria esotérica. Hurgando entre toda esta maleza de tradiciones, mitos y pseudociencia, solo hallamos un único precedente documentado relativo a un cuadro, a una pintura parlante. Se dice que, en 1976, un sacerdote llamado Edvard Trondheim afirmó haber hablado de la cercanía del fin del mundo con la serpiente que aparece en la pintura Laocoonte, de El Greco. El cuadro se hallaba, según la crónica, en una iglesia de Bergen, Noruega. Y se asegura que el sacerdote gozaba de una excelente salud mental antes, durante y después de aquel milagro. ¿Estaría nuestro cuadro del Buenos Aires de Sign, como la víbora de Bergen, tratando de dar un aviso del apocalipsis? En contraposición a esta posibilidad podemos comentar que las revelaciones de esta índole suelen ser experimentadas por una única persona, un iluminado, como Trondheim, el sacerdote del relato noruego, y no por cualquier persona que se encuentre caminando en un shopping. Se trataría nuestra pintura, entonces, según el principio de impregnación ambiental, de una ventana hacia aquella dimensión no develada aún, una ventana de la cual escaparían, de vez en cuando, algunas de aquellas palabras eternamente grabadas? Quizá. Sin embargo, también nos encontramos con dos explicaciones que dan una respuesta sin acudir al universo de lo sobrenatural. La primera se apoya en el testimonio de numerosos testigos que, palabras más, palabras menos, repitieron lo siguiente. Dicen que el cuadro tapaba un agujero que los mismos empleados de limpieza del shopping habían hecho en la mampostería. Los tipos se metían por unos pasadizos, que solo ellos conocían, y así llegaban del otro lado de la pared, justo detrás de donde colgaba la pintura. Entonces hablaban por el agujero y parecía que la voz salía del cuadro. Esta versión de los empleados bromistas concuerda con otros testimonios que, como el de Raúl, citado al comienzo, sostienen que el cuadro insultaba a los hombres y piropeaba a las mujeres. Incluso, podemos agregar que hay un punto de contacto con la fábula barrial de cómo el cuadro fue rescatado de su abandono. ¿Será posible, entonces, que los empleados, ante los rumores que amenazaban con arruinarles la diversión del agujerito, echaran a correr la historia del descubrimiento del cuadro, no solo para reforzar la creencia de que aquellas voces que salían del lienzo eran sobrenaturales, sino para evitar cualquier sospecha al transformar en héroe solidario a uno de sus colegas? Aún así, quedaría pendiente la siguiente cuestión. ¿Qué clase de entes sobrenaturales harían uso del cuadro con el fin de insultar o lanzar piropos a los transeúntes? Según quien sintonizara. Algunas veces podría tratarse de demonios juguetones y otras de querubines que valoraban la belleza humana. Cuando intentamos hablar con el personal de maestranza del Buenos Aires de Sign nos encontramos con un rechazo unánime. Uno de ellos nos lo dejó bien en claro. Déjense de joder con esa mierda. Ya tuvimos bastantes problemas con el invento ese del cuadrito. ¿No saben lo jodido que es mantener un laburo? Esta negativa confirma, por lo menos, que las sospechas existieron. Si éstas eran infundadas o no, aún no lo sabemos. Ahora bien, dijimos que teníamos dos explicaciones. Antivoces del más allá. La segunda también se basa en una serie de testimonios coincidentes. Estos testimonios pertenecen en su mayoría a empleados de diferentes locales del shopping, personas que pasan la mayor parte del día dentro del complejo, lo que les otorga cierto crédito respecto de la siguiente opinión, que, más o menos, todos compartieron. El shopping está lleno de ecos. ¿No vieron el aspecto irregular que tiene? Con tanto pasillo y desnivel. Parece un laberinto. Y esa irregularidad se paga con una cacofonía de locos. Con tanto pasillo y desnivel. Parece un laberinto. Y esa irregularidad se paga con una cacofonía de locos. Los ruidos rebotan por las paredes, y luego surgen en el rincón menos esperado. Esto último pudimos corroborarlo.
Hay esquinas de las que brotan, literalmente, los sonidos más variados. No ocurre todo el tiempo, hay que tener paciencia. Pero sucede. ¿No habrá estado nuestro cuadro colgado en alguno de estos rincones sonoros, produciendo así el efecto sobrenatural del habla? ¿No es esta la explicación más sencilla de todas, la más simple, y no por eso menos satisfactoria? Como ya dijimos, el cuadro desapareció. Nadie conoce su paradero. Los defensores de la razón, de la lógica, dicen que simplemente alguien se lo robó. Algunos, incluso, llegan al extremo de asegurar que la pintura parlante jamás existió, y así pretenden resolver todo el asunto. Del lado opuesto están los devotos de las psicofonías, de las voces de otro mundo, quienes aseguran que estas aberturas dimensionales, como el cuadro de nuestro mito, se hacen presentes solo por un tiempo, para luego desaparecer, a veces para siempre. La cuestión es que el cuadro ya no está, si es que alguna vez estuvo. Lo que aún perdura es el mito, como si el relato mismo se tratara de las últimas palabras que emitió la pintura antes de desaparecer, las cuales, gracias a la irregular arquitectura, rebotan por los pasillos del shopping, de pared en pared, eternamente. En realidad, el cuadro sigue hablando, pero ya no desde un lienzo, sino desde la boca de cada persona que difunde la leyenda. ¿Ya conocías este mito urbano argentino? Déjamelo saber en los comentarios qué tipos de mitos conoces.